Nos encontramos reunidos esta noche como gran cuerpo del sacerdocio, tanto aquí en el centro de conferencias, así como en distintos lugares alrededor del mundo. Algunos tienen el sacerdocio arónico, mientras otros llevan el sacerdocio Melquisedec. El presidente Stephen L. Richards, que prestó servicio como consejero del presidente David O. McKay, declaró: en general, el sacerdocio se define sencillamente como el poder de Dios delegado al hombre. Él continúa: creo que esa definición es correcta, pero por razones prácticas me gusta definirla en términos de servicio. Y yo frecuentemente lo llamo el perfecto plan de servicio. Es un instrumento de servicio y es posible que el hombre que no lo use lo pierda, pues se dice claramente en una revelación que el que lo descuide no será considerado digno de permanecer. En la estaca Pioneer de Salt Lake City, donde recibí tanto el sacerdocio arónico como el de Melquisedec, se nos enseñó a familiarizarnos con las Escrituras, inclusive las secciones 20, 84 y 107 de Doctrinas y Comienzos, entre otras. En esas secciones aprendemos acerca del sacerdocio y del gobierno de la Iglesia. Esta noche quisiera hacer hincapié en un versículo de la sección 107. Por tanto, aprenda todo varón su deber, así como a obrar con toda diligencia en el oficio al cual fuere nombrado. El presidente Harold B. Lee con frecuencia enseñaba: cuando uno llega a ser poseedor del sacerdocio, se convierte en agente del Señor. Debe considerar su llamamiento tal como estar en los negocios del Señor. De esas secciones también aprendemos los deberes de las presidencias de quórum y el hecho de que somos responsables por los demás, aparte de nosotros mismos. Creo firmemente que hoy día la Iglesia está más fuerte que nunca. Los niveles de actividad de nuestros jóvenes testifican que es una generación de fe, devoción a la verdad. A pesar de eso, hay quienes se pierden en el camino, que encuentran otros intereses que los persuaden a descuidar sus deberes dentro de la Iglesia. No debemos perder esas almas preciosas. Hay cada vez más cantidad de futuros élderes que no asisten a las reuniones de la Iglesia, ni cumplen con sus asignaciones. Esa situación se debe y puede remediar. La tarea es nuestra. Responsabilidades deben ser asignadas y se deben poner manos a la obra, sin demora. Las presidencias de los quórumes del sacerdocio, bajo el liderazgo del obispado y de los asesores de los quórumes, pueden comisionar para el necesario acercamiento y rescate. El Señor dijo: recordad que el valor de las almas es grande a la vista de Dios, y cuán grande es su gozo por el alma que se arrepiente. En ocasiones la tarea parece sobrecogedora. Podemos obtener nuevo valor por medio de la experiencia de Gedeón de la antigüedad, que con un ejército modesto iba a pelear contra los madianitas y los amalecitas. Recordarán cómo Gedeón y su ejército enfrentaron abrumadoras fuerzas militares, mucho más grandes en equipo y en número. El Antiguo Testamento registra ese enemigo unido. Los madianitas y los amalecitas estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Gedeón entonces se dirigió al Dios poderoso para que le diese fortaleza. Para su sorpresa, el Señor le advirtió que su ejército era demasiado numeroso para que él entregara al enemigo en sus manos, pues no quería que ellos pudieran decir: mi mano me ha salvado. A Gedeón se le mandó proclamar a su gente: quien tema y se entremezca, vuélvase desde el monte de Galaad. Y se volvieron los del pueblo 22,000. En otras palabras, dijeron: adiós, Gedeón, y quedaron 10,000. Entonces el Señor dijo: aún es mucha la gente, y mandó a Gedeón a llevar a los hombres al agua
para observar la manera en que bebían el agua. Los que lamieran el agua debían ser colocados en un grupo, y los que doblaran sus rodillas para beber en otro. El Señor dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Gedeón volvió a su ejército y le dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y dividió a los 300 hombres en 3 compañías, y puso en las manos de cada uno de ellos una trompeta y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como yo hago. He aquí, y cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo. Vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Pues en efecto les dijo: síganme. Sus palabras exactas fueron: tal como hago yo, haréis vosotros. A la señal del líder, el ejército de Gedeón tocó las trompetas, quebraron los cántaros y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Las Escrituras registran el resultado de esta batalla decisiva, y se mantuvieron firmes, cada uno en su puesto, y se ganó la batalla. La orientación familiar es parte del plan actual de rescate. Cuando el presidente David O. McKay lo presentó a todas las autoridades generales, aconsejó: la orientación familiar es una de nuestras oportunidades más urgentes y compensadoras para criar, inspirar, aconsejar y guiar a los hijos de nuestro Padre. Es un servicio divino, un llamamiento divino. Como maestros y orientadores, es nuestro deber llevar el Espíritu Divino a cada hogar y corazón. En algunos lugares en que no hay un sacerdocio de Melquisedec adecuadamente fuerte, los presidentes de estaca y los obispos, coordinando con el presidente de misión, podrían utilizar misioneros de tiempo completo para visitar a los miembros menos activos y a las familias en las que no todos son miembros. Ello no solo reavivará el espíritu misional en el hogar, sino también proporcionará una oportunidad ideal para que se obtengan buenas referencias. Con el correr de los años, he visitado muchas estacas por todo el mundo. He encontrado estacas donde los líderes de barrio y de estaca, por necesidad o en respuesta al deber, dejaron de autojustificarse, se arremangaron y con la ayuda del Señor se pusieron a trabajar y trajeron hombres valiosos, aptos para el sacerdocio Melquisedec, y para que, junto a sus esposas e hijos, entraran en el Santo Templo a recibir sus investiduras y sellamientos. Rápidamente les mencionaré algunos ejemplos. En una visita que realicé a la estaca Mill Creek de Salt Lake City hace ya unos años, me enteré de que más de 100 hermanos que eran futuros élderes habían sido ordenados a ese oficio el año anterior. Le pregunté al presidente James Clegg cuál había sido el secreto de ese éxito. Aun cuando era demasiado modesto para acreditárselo, uno de sus consejeros contó que el presidente Clegg, al darse cuenta del problema, había tomado personalmente la tarea de llamar y hacer arreglos para tener una entrevista privada con el candidato a elder. Durante ella, el presidente Clegg mencionó el templo del Señor, las ordenanzas de salvación y los convenios, haciendo hincapié en eso, y terminó con una pregunta. ¿Le gustaría llevar a su querida esposa y a sus preciados hijos a la casa del Señor para convertirse en una familia eterna a través de las eternidades? A lo que seguía una respuesta afirmativa, y el proceso de reactivación comenzaba y la meta
se lograba. En 1952, la mayoría de las familias del barrio 3 de Rose Park eran miembros cuyos padres o esposos poseían solo el sacerdocio arónico. Era la mayoría, en lugar del sacerdocio de Melquisedec. El hermano del Brent Coates fue llamado para prestar servicio como obispo, y él le invitó a un hermano menos activo del barrio, Ernest Skinner, para ayudar en la activación de 29 hermanos adultos del barrio que poseían el oficio de maestros en el sacerdocio arónico, y ayudar a esos hombres y a sus familias a entrar en el templo. Siendo él mismo un miembro menos activo, el hermano Skinner se sentía renuente al principio, pero finalmente dijo que haría lo que pudiera. Empezó a visitar personalmente a los maestros adultos menos activos, tratando de que comprendieran su función como líder sacerdocio en su hogar y como esposos y padres para sus familias. Pero poco después consiguió también la ayuda de algunos de los miembros menos activos para realizar esa asignación. Uno por uno empezaron a activarse plenamente y llevaron a sus familias al templo. Un día el secretario de barrio salió de la fila de la caja de pago en el supermercado para saludar a la última persona del grupo que había ido al templo. Al comentar el hecho que había sido el último, el hombre dijo: vi como cada uno de los del grupo que se activaba en nuestro barrio e iba al templo. Si yo me hubiera imaginado cuán hermoso era todo en el templo y cómo cambiaría mi vida para siempre, nunca hubiera sido el último de los 29 en sellarme en el templo. En cada uno de estos relatos se encuentran 4 elementos que los llevaron al éxito. 1. La reactivación se llevó a cabo a nivel del barrio. Segundo, el obispo del barrio participó. Tercero, se proveyeron maestros calificados que enseñaron y estuviesen inspirados. Cuarto, se le brindó atención a cada persona. Hermanos, recordemos el consejo del rey Benjamín. Cuando os halláis al servicio de vuestros semejantes, solo estáis al servicio de vuestro Dios. Acerquémonos a quienes necesitan nuestra ayuda para rescatarlos y hacer que tomen un sendero más elevado y una vida mejor. Concentremos nuestros pensamientos en las necesidades de aquellos poseedores del sacerdocio y en sus esposas e hijos que hayan salido del camino de la actividad. Prestemos atención al mensaje sin palabras que brota de sus corazones. Guíame, enséñame la senda a seguir para que algún día yo con él pueda vivir. Algún día. La obra de la reactivación no estaría para el holgazán ni para el soñador. Los niños crecen, los padres se envejecen, y el tiempo no espera a nadie. No pospongan una inspiración recibida, sino actúen sobre ella, y el Señor les abrirá el camino. Con frecuencia, se requiere la virtud divina de la paciencia. Cuando era obispo, sentí un día la inspiración de ir a ver a un hombre cuya esposa, al igual que los hijos, estaban en cierta forma algo activos. El hombre, sin embargo, no participaba nunca. Un caluroso día de verano, llamé a la puerta de mosquitero de Harold G. Gallagher. A través de ella podía ver al hermano Gallagher sentado en una silla, leyendo el periódico. ¿Quién es?, preguntó sin levantar la cabeza. Su obispo, le contesté. Vino para conocerlo mejor y para alentarlo a que asista a las reuniones con su familia. No, estoy muy ocupado, me respondió con desdén. En ningún momento levantó la cabeza. Le agradecí el haberme escuchado y me fui. La puerta quedó cerrada. La familia Gallagher se mudó a California poco tiempo después. Los años pasaron. Pero un día, mientras trabajaba en mi despacho, siendo ya miembro del Quórum de los 12, mi secretaria me avisó: el hermano Gallagher, que vivió una vez en su barrio, desea hablar con usted. Está aquí. Le respondí: pregúntele si su nombre es Harold G. Gallagher, que con su familia vivió en Visiting Place, en West Temple y 5 Sur. Ella dijo: sí,
Es él. Le pedí que le hiciera pasar. Tuvimos una agradable conversación acerca de su familia. Luego me dijo, vine para disculparme por no haberme levantado de la silla y hacerlo pasar aquel día de verano hace ya varios años. Le pregunté si estaba activo en la iglesia. Con una sonrisa me respondió, soy segundo consejero del obispado de mi barrio. El recuerdo de su invitación para asistir a la iglesia y mi respuesta negativa no me dejaban en paz y decidí hacer algo al respecto. Harold y yo nos vimos en varias ocasiones antes de que falleciera. Los Gallaghers y sus hijos sirvieron en muchos llamamientos de la iglesia. Uno de los nietos menores es ahora misionero regular en Escocia. A los muchos misioneros que estén escuchando esta noche, les quiero decir que las semillas del testimonio con frecuencia no echan raíces ni dan flores inmediatamente. El pan que se tira al agua, en ocasiones, regresa solo después de muchos días, pero regresa. Una noche contesté el teléfono y una voz me preguntó, ¿es usted un familiar de un tal Elder Monson que años atrás prestó servicio en la misión de Nueva Inglaterra? Le contesté que no era el caso. Y entonces la persona que había llamado se presentó como el hermano Leonardo Gambardella y me contó que un Elder Monson y un Elder Bonner habían llamado a su casa hacía tiempo y les habían dado su testimonio a él y a su esposa. Ellos los habían escuchado, pero no hicieron nada acerca de lo que les habían enseñado. Después se habían mudado a California, donde 13 años después nuevamente encontraron la verdad. Se convirtieron y se bautizaron. El hermano Gambardella me preguntó si había alguna posibilidad de contactar a esos élderes que les habían visitado por primera vez, para expresarles su profunda gratitud por sus testimonios, que habían permanecido con él y con su esposa. Revisé los registros y localicé a los élderes. Uno estaba en la azada y pueden imaginarse la sorpresa de ellos, ahora casados y con familia. Cuando los llamé por teléfono para darles las nuevas, aún la culminación de sus esfuerzos, ellos pausaron y inmediatamente recordaron a los Gambardellas. Hice los arreglos necesarios para que hablaran por teléfono, en conferencia, personalmente, y pudieran felicitar y darles la bienvenida a la iglesia. Lo hicieron. Y hubo lágrimas de alegría por haber cumplido con su deber. Edwin Markham me escribió, hay un destino que hermanos nos hace y no hay nadie que viva para sí. Todo lo que a la vida de otro tú pases ha de volver siempre a ti. Esta noche, ruego que todos los que poseemos el sacerdocio nos demos cuenta de nuestra responsabilidad y como Gedeón de antes, estemos firmes en el puesto y como uno solo, sigamos a nuestro líder, a saber, el Señor Jesucristo y su profeta, el presidente Gordon B. Hinckley. Que nos acerquemos y rescatemos a quienes se alejan del camino para que ninguna alma preciosa se pierda. En el nombre de Jesucristo. Amén. Recuerdo que la transmisión del coro del tabernáculo saldrá al aire mañana a las 9:30 a las 10 de la mañana, hora de Salt Lake. Inmediatamente se dará inicio a la sesión del domingo por la mañana. El nuevo horario para primavera y verano comienza a las 2 de la madrugada, así que les sugerimos, antes de acostarse esta noche, adelantar los relojes una hora. Recuérdenle a su esposa recordarles a ustedes. Les pedimos que al partir de esta reunión de sacerdocio obedezcan las leyes de tránsito y sean cautelosos y corteses
al conducir. Damos las gracias al coro de poseedor del sacerdocio de Melquisedec por la bellísima música que nos han brindado en esta ocasión. Después de las palabras del presidente Gordon B. Hinckley, el profeta del Señor, esta sesión finalizará con el coro que encontrará "Más santidad dame", y la última oración será pronunciada por el elder Spencer J. Condy de los 70. Presidente Hinckley.